La Gran Tenochtitlan, imperio de los guerreros águilas y tigres. La Gran Tenochtitlan fue el imperio azteca de los guerreros solares, acaudillados por el dios Huitzilopochtli. La creación de este imperio se esconde en el mar insondable del tiempo. Desde el Omeyocan, o lugar del dos, que se corresponde con el segundo estrato del absoluto, los dioses mexicas o los principios divinos masculino y femenino de Ometecutli Padre y Omezigual Madre establecieron el orden de los mundos. Entonces Huitzilopochtli y sus tres hermanos Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Xipecamatle fueron asignados para gobernar los 4 puntos cardinales. Relata la mitología que la divina madre Cuatlicuetonantzin, mientras barría su casa, es decir, mientras preparaba al iniciado, encontró una pluma de quetzal, alegoría del Espíritu Santo, y se la guardó en su delantal, quedando embarazada milagrosamente. Nació así Huitzilopochtli, listo para la guerra, y su primera hazaña fue destruir a su hermana lunar, Coyolxauhqui, y a sus 400 surianos, o egos, para crear el imperio azteca del sol. Los mexicas peregrinaron en doloroso éxodo desde la bendita mansión del amanecer más allá de las 7 cuevas de Pacaritambo, o el mítico Aztlán, sinónimo de pureza y de blancura. Arribaron los valientes guerreros al gran cerro en medio del agua, al que llaman Culhuacán, que quiere decir cerro tortuoso o de las serpientes. México significa la ciudad que está en medio del lago de la luna. Estos atlantes eran conocidos con los nombres de Medjinas o aztecas. Eran descendientes de la lejana Tulé, o morada de los hijos del crepúsculo, donde no se puede llegar ni por tierra ni por mar, solo en jinas o con el vuelo del espíritu. Cuenta la leyenda que cuando andaban buscando el lugar apropiado para edificar la nueva ciudad, unos ancianos descubrieron el Intoyichic y Nacahuachic, o los símbolos que el dios Huitzilopochtli les había anunciado. El sauce blanco, la rana de color esmeralda y el pez blanco, es decir, cuando los procesos de sus aguas eran blancas como el pez o mercurio, el verbo en forma de rana les insufló la vida y su árbol o sauce sefirótico se hallaba en proceso de restauración. Entonces los ancianos exclamaron: «Es aquí donde será nuestra ciudad». Pero Huitzilopochtli llamó en sueños a su sacerdote Cuauhcoatl, o serpiente águila, y le dijo: «Aún no habéis visto todo, id y buscad el Tenochtli, donde se posa el águila». Pedía un sacrificio mayor, donde el Tenoch, o tuna espinosa del sufrimiento y de la voluntad, se ofrece como pedestal al águila o al ser. El aguerrido pueblo buscó por los pantanos hasta descubrir la señal prometida y con gran asombro vieron al águila devorando una serpiente sobre el nopal, alegoría que muestra la redención del ser. El dios tribal de la migración azteca fue impulsando a su pueblo en la construcción de la Gran Tenochtitlan, que se estableció con gran esfuerzo entre los pantanos. Huitzilopochtli enseñó al pueblo mexica el arte de la guerra florida y la muerte en vida, para mantener vigoroso al quinto sol por la muerte honrosa. Es por lo tanto el dios de la guerra, dios marciano, que imprimió su carácter mezquina al pueblo azteca. El águila y el nopal son glifos simbólicos y místicos de los misterios arcaicos que designan a la Gran Tenochtitlan como portadora de la antorcha del sol. Dice la leyenda: en el lugar en que grita el águila, se despliega y come, en el lugar en que nada el pez,
en el lugar en que se desgarra la serpiente, acaecerán muchas cosas. Los humildes fundadores del poderoso imperio solar transitaban hacendosos en canoas por los innumerables canales de agua dulce que corrían desde el cerro de Chapultepec. Y poco a poco engrandecieron su poderío enmarcando en un valle cuya superficie es de 1500 kilómetros cuadrados, rodeado de volcanes y montañas. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que la Gran Tenochtitlan es ante todo un templo, levantado poco a poco, con infinita humildad, sencillez y pobreza, que los sucesivos soberanos se encargaron de engrandecer. El Templo Mayor se encuentra situado al noroeste de la actual Catedral Metropolitana, a 300 metros en dirección al centro de la Plaza de la Constitución que llamamos Zócalo. Bajo el suelo del Zócalo se han hallado numerosos restos arqueológicos, porque es el centro magnético que hoy descansa sobre el suelo firme, pero que antaño fue un lodazal. La catedral es su víctima, pues se observa una leve inclinación difícil de corregir. El Zócalo es un lugar de encuentro. Allí se actualizan las danzas sagradas que antiguamente los devotos del señor Huitzilopochtli ejecutaban para magnetizar el templo solar. Allí resuena el verbo de las sonajas de los nuevos atlacachichimecas que siguen prosternándose ante los dioses medjinas. El primer oratorio, o Ayacaulli, fue dedicado al señor Huitzilopochtli en el mismo terreno elegido por el dios. Alrededor de este centro magnético surgieron reinado tras reinado, palacios, pirámides y santuarios. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor, es en el oratorio o Teocalli, lugar y casa de Dios y de dioses, en el Ara Santa, en el altar sagrado del holocausto espiritual, donde se resume y concentra totalmente el motivo fundamental de la ciudad, del pueblo y del Estado. Fueron muchos los hallazgos arqueológicos en el Templo Mayor. Uno de los más importantes fue la Piedra del Sol, o Tonalpohualli, en donde se citan todas las ciencias y artes humanas. La astronomía, filosofía, matemática, pintura, escultura, medicina, psicología y ciencias abstractas. El Tonalpohualli, o calendario ritual y lunar, lleva las cuentas del destino. Es una herramienta astrológica de herencia tolteca. Divide los días y rituales entre los dioses. Es un sistema que nos afecta en forma de cuentas, como un horóscopo, para conocer los valores, opciones y caminos de la vida de cada día. Tanto la escritura mnemotécnica y los pictogramas como la compleja cuenta calendárica demuestran la refinada sabiduría tolteca, aún no superada por el conocimiento aplicado. La simbología influía poderosamente en la vida azteca. Los símbolos del calendario contenían un profundo concepto espiritual. El conejo, cuchillo de obsidiana, la serpiente, la rana o la cruz no se utilizaban caprichosamente, porque fungían como potencias vivas. El trazado de la ciudad estaba diseñado en forma de cruz. Todos los puntos cardinales convergían en el centro, donde estaba el templo. En los grabados de pinturas se colocaba un chalchihuitl o piedra preciosa, simbolizando al sol, como el ojo divino que participa del todo. En la Gran Tenochtitlan se crearon los calmelacs, o escuelas iniciáticas. En ellas se impartía el conocimiento esotérico de los caballeros águilas y tigres, bajo una escrupulosa doctrina filosófica. Su modelo de perfección era el mismo dios Huitzilopochtli. El oratorio del Chacmol azteca, policromado y sonriente, estaba paralelo al de Huitzilopochtli. Es el símbolo vivo de la regeneración por las aguas, porque el Chac vive y está en las aguas del color del pájaro azul. Vida y muerte se asocian en las dos torres, en la de Chac,
la vida y su abundancia de aguas que recibe del rocío celeste para distribuirlo por su anatomía interna y transmutarlo. En la torre de Huitzilopochtli, la muerte florida por el flechador del sol como habitáculo del corazón puro, lucha eterna por la victoria sobre la muerte. Eran muchas las fases de purificación exigidas al aspirante, primero guiados por sus padres con una regia moral, y luego por los sacerdotes del Calmelac, quienes los colocaban al lado del señor del fuego, Xiuhticutli Ometeotl, que es el padre de todos los dioses y reside en el albergue de las aguas. Los múltiples adoratorios y recintos sagrados del Templo Mayor recitan con eco majestuoso las poesías de Nezahualcóyotl. Todos podemos volar como águilas, volar sobre la tierra, circulando el universo con alas de blanca luz. Decía este poeta que el hombre sabio es consciente de que solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir a la tierra. En hierba de primavera nos convertimos, llegan a reverdecer, llegan a abrir sus corolas nuestros corazones, pero nuestro cuerpo es un rosal, da algunas flores y se seca. En el Calmelac, los sacerdotes de Cualcoatl o Serpiente Águila, en hierática procesión, ritualizaban la muerte florida del bendito señor Huitzilopochtli, quien restaura el universo por medio de la transformación. El iniciado confía sus energías a Xolotl, su perro guía, representado en el Códice Borbónico como cabeza de perro que lleva al sol a través del río de las 9 corrientes o planos dimensionales hacia el inframundo y reaparece otra vez como perro vivo para alcanzar el cielo. Sin Xolotl, el iniciado se extravía. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que Xolotl es la sombra viviente del divino Quetzalcóatl, su gemelo, es el Lucifer, portador de luz, la estrella de la mañana, símbolo viviente de nuestra piedra angular, la piedra filosofal en la cual está la clave de todos los poderes. Otra escultura hallada en el Templo Mayor es la de la diosa lunar o Coyolxauhqui, quien atentó contra su hermano nonato, pero Huitzilopochtli, desde el vientre materno, desató las fuerzas solares con la serpiente de fuego, Osiucoatl, y la destruyó. Luego Coyolxauhqui, al intentar escapar por el cerro, rodó en múltiples pedazos. El camino a Coatepec o montaña de la serpiente era el gran templo, en el que se convertía el iniciado por la cristalización de la sagrada montaña en su humana naturaleza, dentro de la propia columna vertebral. Por ello todos los templos eran flanqueados por serpientes. Los enormes incensarios eran testigos del flamear espiritual de los recintos. En el Chinkalli, o cámara secreta de iniciación, para los caballeros tigres y águilas, se preparaban los devotos del señor Huitzilopochtli, en donde no faltaba una pira ardiendo con pino. En las celdas tampoco faltaban los elementos que invitaban a la meditación. Los espejos de obsidiana indicaban la necesidad de la autoobservación. Los cuchillos de pedernal a la voluntad. Los lotos multicolores a los chakras desarrollados y las caracolas al verbo y generación de la vida. Los atributos del hombre interior se iban asimilando poco a poco. Ometecutli como águila y Omesigual como serpiente se unificaban en la figura de Cuauhcoatl, el alto señor sacerdote de Huitzilopochtli. La vida se concebía como una gran guerra sagrada interior, careciendo de todo sentido profano. La violación de cualquier elemento ritual conllevaba penas muy severas. Los chompantlis o muros de cráneos representan el triunfo sobre el pecado, la materia y el sueño de la conciencia.
Eran ofrendas imprescindibles para entrar en el cielo de Tlaloc o Tlalocan. En el interior de algunos chompantlis hallaron ofrendas como instrumentos musicales y restos óseos de lobos, como símbolos de luz, destrucción y protección. En la batalla era un presagio de victoria para el guerrero. La divina Coatlicue, adorada por los caballeros del Camelac, está representada en una escultura donde se definen sus 5 aspectos: Madre cósmica, Madre naturaleza, Maga elemental, Madre Kundalini y Madre muerte. Serpiente, águila y nopal, con el agua del gran lago, conforman la gran piedra filosofal del templo mayor. La cosmogonía azteca cita a 22 pisos dimensionales repartidos entre los 9 infiernos y los 13 cielos, sobre los que impera la piedra filosofal. El guerrero azteca debía ostentar el braguero circular o cíngulo de castidad para conseguir la realeza solar. Este signo indicaba que había trabajado con la suprasexualidad. Dicen los códices: ya está coloreada la serpiente, ya el mundo nace a la luz. Descender al Mictlán o ascender al Tlalocan solo se puede conseguir con el majestuoso consorcio de los dioses. Águilas, serpientes, oratorios, dioses, devotos o sacerdotes, por tanto tiempo encerrados, oprimidos y hasta profanados, salen hoy a la luz en el tiempo de la tolerancia para ser nuevamente venerados. Es el tiempo de la resurrección de los dioses en su Coatlicue. Innumerables figuras fueron rescatadas del subsuelo metropolitano. Las mariposas que llegaron al cielo regresaron. El panteón azteca nos muestra a los dioses que alumbraron los cielos del quinto sol, emergiendo del Omeyocan, junto con una gran estirpe de linaje sagrado. El primero, Huehueteotl-Xiuhticutli, Señor Viejo, Dios del año, centro del universo, quien entregó el fuego al pueblo azteca. Dicen que cuando se apagó el fuego en su templo, un hombre con una vara seca, como de lanza, lo hizo girar sobre un pedazo de madera que prendió, causando la cólera del dios, que desató un fuego nunca antes visto, solo soportado por los dioses. Luego los dioses del maíz, tierno, maduro y de siembra, Xilonen y Matecutli, protegieron las cosechas. Centeol y Quetzalcóatl enseñaron a los hombres a cultivar la tierra y la sabiduría para hacerse de un corazón y de un rostro puro. Tezcatlipoca negro es como la noche y como el viento. Por él penetramos en los mundos, en la meditación, por él podemos revivir sucesos pasados, pero no físicamente, sino a través del humear del espejo de la imaginación consciente. Xipetotec, el sol poniente, es el Tezcatlipoca rojo, el bendito señor de la primavera, siempre reverdeciendo. Es el autosacrificio del que pierde su propia carnalidad. Señor Tlaloc, néctar celeste o agua de la tierra y del cielo, Dios del rayo, con potestad sobre la lluvia y los terremotos, morador del templo mayor en la gran Tenochtitlan y en el paraíso o Tlalocan. Xochipilli es el príncipe de las flores, Dios del amor, los juegos, la belleza, el maíz y la alegría. Centeotl, Dios del maíz, la tierna planta del maíz, semejante a una piedra preciosa, verde en mi corazón. Todavía veré el oro y me regocijaré, si ha madurado, si ha nacido el caudillo de la guerra. En la nueva era de Acuario volverán los dioses y sus bodhisattvas a entregar el conocimiento a los hombres. Huitzilopochtli cayó en el enredo del ego luciferino, fue tentado y sucumbió. Aún lo espera su divina madre, llorosa hasta que se levante.
Cuenta el padre Durán que el poderoso emperador Montezuma, queriendo saber algo de sus antepasados, llamó a Tlacael, su primer ministro, y le dijo: «Quiero saber algo sobre mis mayores, sobre Quetzalcóatl y sobre Huitzilopochtli, sobre la madre de Huitzilopochtli y sobre muchos otros insignes varones. Desearía visitarlos». «Señor», contestó Tlacael, «noble es tu corazón, pero el llegar allí, a la lejana Tule, es algo más que imposible. El camino está cerrado. Quizá los magos podrían lograrlo». Convocó entonces Moctezuma a 60 ancianos de la gran Tenochtitlan y les entregó presentes para Quetzalcóatl y para todos los antepasados de los antiguos náhuatls. Los magos viajaron por entre la cuarta vertical hasta la tierra de los mayores, la isla sagrada, la lejana Tule. Hallaron allí a un venerable anciano quien los guió y penetraron en unos recintos maravillosos. Mas en el camino sus pies se hundían en la arena. «¿Qué os pasa, mexicanos? ¿Por qué estáis tan pesados? ¿Qué es lo que coméis?», dijo el anciano. Y ellos respondieron: «Bebemos pulque y comemos toda clase de carne, y nos embriagamos». «Ah, eso es lo que os tiene tan pesados», dijo el anciano. Los dioses recibieron los presentes. Entre ellos se encontraba Quetzalcóatl y la madre de Huitzilopochtli, apesadumbrada, con el rostro pintado de carbón y sus ropas desgarradas. La mujer, ya de gran edad, sucia y llorando amargamente, les dijo a los mexicanos: «Habéis de saber que después de que se fue mi hijo Huitzilopochtli, estoy en llanto y en tristeza esperando su vuelta, y desde aquel día no me he lavado la cara, ni peinado, ni mudado de ropa, y este luto y tristeza me durará hasta que él vuelva». Y dándoles una manta y un braguero para su hijo, símbolo de castidad, los despidió. Quetzalcóatl dijo: «Si vosotros no suspendéis el pulque y continuáis con los sacrificios humanos, sabed que desde el otro lado del mar hombres blancos vendrán y os destruirán». Ley es ley, y la ley se ha cumplido. Para recuperar los tiempos gloriosos de la gran Tenochtitlan y llevar a cabo la muerte florida predicada por el señor Huitzilopochtli, solo se necesita voluntad crística. Los dioses nos esperan más allá de las 7 cuevas de Pacaritambo. Ellos están vivos en la lejana Tule, en el paraíso del gran imperio de los guerreros del sol. El dios del maíz ha nacido, de la diosa del parto, en el lugar en que hay agua y humedad, donde los hijos de los hombres son hechos. ¡Ay de mi Dios, imperio de los guerreros del sol! Festivos manojos de ensangrentadas espinas. Nadie teme la muerte en la guerra florida. Esta es nuestra gloria, este es nuestro mandato. Oh dador de la vida, oh príncipe, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a la gran Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Mientras el mundo exista, no morirá la gloria de México Tenochtitlan.